Amén, bendiciones, hermanos. Es una alegría estar aquí compartiendo con ustedes este paso que van a dar, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando a mí el Señor me llamó a que fuera bautizado, uno como todo ser humano, dice la palabra que nuestros pasos son torcidos y Él los endereza. Y me venía diciendo, mira, bautízate, bautízate. Bueno, yo no quería hacer caso en la iglesia donde me congregaba, pero pasó un percance por ahí, me asaltaron en el centro de San Salvador y llegué con el ojo, me habían reventado el párpado y yo dije, te entiendo, Señor. Lastimosamente tarde, pero te entiendo, ¿verdad? Cuando el Señor a uno lo llama y no importa cómo. Así, fíjese que los mismos requisitos, hoy venía hablando con una hermana en el carro, y yo le decía, el mismo requisito que nos pide el Señor para aceptarlo, casi es el mismo requisito para bautizarse, creer en Él y tener ganas de seguirlo. Escogió lo peor, dice que de lo más vil, escogió Él para avergonzar a los más sabios. A los discípulos, Él solo los agarraba, vení Pedro, vení Marcos, vení Juan. No les anduvo preguntando, mirá, tenés pecados. Allá anduvo un ladrón en medio de ellos y aún así el Señor no le ponía percance a eso, porque fíjense que el Señor es práctico. El Señor es práctico. Muchas veces nosotros lo queremos hacer muy religioso, y el Señor es práctico. Cuando el Señor vino a esta tierra, Él vino contra los religiosos. Los religiosos fueron los que lo llevaron ahí, hicieron todo el complot para llevarlo a la cruz. El religioso le decía, Señor, no sanes en sábado, no le hables a esta mujer samaritana, nosotros con los samaritanos no nos llevamos, con los pecadores tampoco. Y el Señor siempre venía y hacía lo contrario, porque decía, ellos son los que necesitan médicos, ellos son los que no se sienten sanos, ustedes por ser religiosos se sienten sanos, aunque es mentira. Dice la Escritura en Romanos que todos somos pecadores. Ayer me decía una hermana, tratando de convencerla que viniera, estaban dos hermanas que la íbamos a traer, ya prácticamente ya estaba seguro de tantas que las habíamos dicho, y apareció una hermana ahí y le dice, no, es que ellas andan en pantalones, ¿cómo el Señor las va a bautizar? Yo le digo, hermano, le digo, ¿cuál es el problema del pantalón? O sea, ella puede andar en pantalón, pero usted los pantalones los anda en el corazón. Usted los pantalones los anda en el corazón. Usted se está fijando en el pecado de ella por andar en pantalón. Para empezar, dice la Escritura que no ocupen ropa de hombre. Y el pantalón que ella anda, no creo que me quede a mí, ni el mío le queda a ella. Pero eso es, mire, ese es trato personal del Señor con ella. Pero ella va a cambiar si ella quiere dar el paso de fe. Déjelo que lo deje. Y me decía, es la mamá de una de ellas, no es que anda en el pantalón y el Señor tiene que obrar. Si obró en usted y en mí, ¿cómo no va a obrar en ella? Yo cuando llegué al Evangelio tomaba todos los días. En la primera iglesia, cuando yo salí, aún ya evangelizando, tomaba cada 15 días. Y el Señor fue transformándome hasta ahora que ya no tomo ninguna. Pero el Señor fue transformándome poco a poco. Hay gente que de repente deja el vicio, hay gente que no, que se tarda 1 año, se tarda 8 años. Los tratos son indiferentes, son personales. No actúa el Señor lo mismo con un alcohólico que conmigo. Quizás con alguien que demasiado tocó fondo no va a ser el mismo trato que conmigo, que uno que dice que tomaba social. Y quiero que abran la Escritura. Abran la Escritura en el Evangelio de San Marcos 5:41. Bueno, que en realidad el milagro empieza desde el 35, empieza la historia, del 5:35 en adelante. Ustedes ya conocen la historia, porque aquí son 2 milagros en uno, antes de eso. Pero mire cómo dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo,
tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y llorás? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se diese de comer. Yo le he puesto como título a esta palabra, a esta meditación: levántate. Y me recordaba de una palabra que dice: levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Y leyendo la historia yo me acordaba hace 2 años. 2 años fue, ¿verdad? ¿No? Que andábamos en El Espino, andábamos en la playa de Usulután, andábamos trabajándole en lo secular. Y a la vez andábamos haciendo la obra. Todos los días íbamos ahí a esa playa a hacer culto. En temporada, ahí alquilamos nosotros un terreno para parqueo, y en esos clientes que nosotros nos entran, habían entrado como unos 4 camiones, será como unas 80 personas, parecía como campamento indio. Toda la gente lleva sillas, mesas, de todo lleva, cocina, lo que quiera. Ahí quizás hasta un elefante cabía en el camión. Y entonces entran los camiones y se desplazan alrededor de todo el terreno. Es 1,5 manzanas. El terreno tiene una casita, y en esa casita ahí nos quedamos nosotros, 1 o 2 plantas, y es abierta. Pues estaba en el primer día, el sábado creo, de Semana Santa, había entrado un camión, y de ese camión se me acercó la líder de la excursión y me dice: mire, disculpe, quisiera saber cuál es la ubicación de aquí del terreno. ¿Por qué? Le digo yo. Porque fíjese que estaba un muchacho arriba del camión y se cayó, y ahorita están tratando de resucitarlo. Y entonces fuimos, le hablamos a la ambulancia, y nosotros ya habíamos empezado a sentir un espíritu de muerte en el ambiente. Y nos fuimos al rancho y empezamos a orar reprendiendo el espíritu de muerte. En el Señor no hay casualidades. Y así como hoy se están bautizando 5 personas, porque esto es profético el número, ese día andábamos 7 personas, que también significa la plenitud del Señor, significa el número exacto del Señor. Y estábamos 7 personas. Y por eso le digo que el evangelio es práctico, porque nosotros andábamos en la playa y andábamos en chores. Yo andaba recogiendo basura con un rastrillo para quemarla, porque las excursiones habían ensuciado mucho el terreno. Cuando empezamos a sentir eso, nos fuimos hacia el rancho, empezamos a orar, y de repente vimos que llegó la ambulancia, y dijimos: bueno, ya se lo va a llevar y le va a dar el primer auxilio. De repente llega y sale gritando una persona y dice: está muerto, está muerto. ¿De qué le acuerda? Según la historia que acabamos de leer. Y entonces, cuando empezó a gritar: está muerto, seguimos reprendiendo. De repente vemos el carro patrulla, como a los 15 o 20 minutos que llegó, y empieza a levantar datos, porque el tipo ya estaba del otro lado. Y entonces nos empezamos a acercar. Ella había sentido, mi esposa había sentido que nos acercáramos a orar, que le pusiéramos manos. Pero quizás en su carne, ¿verdad? Dijo: esto es una locura. Yo sentí lo mismo. Y también en mi carnota, quizás es una locura que viaje la palabra. Si la palabra yo sé que puede viajar. Pero de los 7 que andábamos, andaba uno más entendido. Y ese entendido es uno de nuestros hijos espirituales. Y me dice: papá, yo siento que el Señor está diciendo que le vayamos a poner manos. Y entonces se levanta mi cuñada y dice, ya en profecía: vayan con fe, porque yo me voy a glorificar.
Y empezamos y ya la gente ya le había hecho círculo, no nos dejaban pasar. Y ya me sentí como la mujer del manto, porque me dice ella, aunque sea los pies, tóquele. Y entonces me agaché y empecé a gatear y le voy a poner las manos. Y de ahí seguía la fila india, ¿va? De los 7. Y empezamos a clamar. Y cuando empezamos a clamar, la gente nos veía como leprosos. La gente nos veía extraños. ¿Y sabe por qué? Porque lo sobrenatural no se entiende naturalmente. Y entonces la gente decía, ¿y estos locos? Y nos empezaron a hacer más ruedas nosotros que al muerto. Nosotros éramos ya la llamada de atención para ellos. Y entonces llegó el policía e iba tomando datos y de repente se detiene y como que alguien le dijo, mira, vos quédate aquí, sos autoridad terrenal y no te metes con lo espiritual. Y entonces seguimos clamando y clamando y nosotros solo veíamos a la gente que le decía, viéndonos raros. Pero cuando el Señor ordena, no importa qué es. No importa qué es, porque el Señor vino, y cuando vino a esta tierra, los judíos pensaban que el lodo, eso para ellos es desprecio. Él sanó con lodo. Para ellos la salida es desprecio, Él sanó con saliva. Para ellos es desprecio irse a meter. Allá cuando se fue a meter a Samaria el Señor, no te metas con los samaritanos. Y Él se fue a meter y dice la Escritura, le era necesario pasar por Samaria para ganarse a una evangelista en la que nadie creía, la que se metía con medio mundo en el pueblo, era la robamarido del pueblo. Pero aún así el Señor tenía fe en lo que podría hacer con ella. El Señor tenía fe y tiene fe en nosotros en lo que puede hacer. Tiene fe en que nos puede levantar. Quizás el milagro de nosotros está tendido en una cama. Quizás el milagro de nosotros ya está muerto. Y hay medio mundo diciendo, no, ese milagro no se va a levantar. Quizás el milagro de nosotros ha estado mucho tiempo estancado y el enemigo nos ha minado tanto la mente que quizás ya le creímos esa palabra. Y el Señor dice, yo levanto. El Señor dice, yo levanto, y no importa que esté en el piso, no importa que se haya quemado, que se haya hecho cenizas, no importa que ya esté del otro lado. Así como en este testimonio que les estoy contando, nosotros decíamos, arrebatamos esa alma de los infiernos, porque el Señor nos decía que no era creyente, porque el Señor nos decía, este no me conoce. Y nosotros empezábamos a orar y a orar, y nosotros le decíamos, Señor, ten misericordia, ocupé estos burros, Señor, ocupé estos burros para hacer el mensaje, ocupé estos burros para hacer tu obra, Señor, glorificate en esto vil, porque el Señor en el momento se glorifica en lo vil. Y eso no aparece solo una vez. Si usted lee la historia de Pedro, estuvo Tabita y está igualito el mismo milagro. Y yo le he contado personalmente lo que pasamos, y es el mismo milagro. Él es Dios del Antiguo Testamento como es del Nuevo Testamento. Él a esta época sigue haciendo milagros. Él a esta época sigue levantando muertos. Porque estábamos sin Cristo. Estábamos con aquel vacío que nada nos llenaba, que quizás deseábamos algo material. Ay, Señor, yo deseo un carro. Sí, cuando lo tenga yo era lo mismo. Yo deseaba un carro y cuando lo tuve me dio igual. Yo deseaba un título, cuando lo tuve me dio igual. Todo lo material aquí se queda. Puedes desear una casa, todo, lo que quieras. Puedes desearlo y aquí va a quedar. Lo único que no pasa es lo que nosotros tenemos en el reino. Es donde no llega la polilla. Eso no pasa. Son los tesoros celestiales. Yo le decía un día a un amigo mío que me encontré tomando en una gasolinera y me dice, no, ya que me tengo alegre. Y yo le digo, la alegría que vos tenés es momentánea. La alegría que yo tengo es para siempre. Porque sí te va a durar media hora quizás el efecto, o te va a durar hasta mañana. Mañana te vas a arrepentir de lo que estás haciendo. Yo lo que hago, no me arrepiento nunca. Porque la alegría que me da el Señor de haberle puesto manos a un muerto y que se haya levantado y que se haya glorificado el Señor en mí, esa alegría no me la puede quitar nadie. Me voy a ir a la tumba, pero me voy a ir con esa alegría que pudo utilizar un vaso vil para hacer su obra, que pudo glorificarse Él en mí. Y por eso les digo, no sé cuáles son sus sueños, no sé cuáles son sus metas, no
No sé qué tanto se están esforzando terrenalmente. Y está bien, uno entre más se prepara, Dios más lo usa. Pero también en lo espiritual aplica lo mismo. Si nosotros nos sometemos, nos metemos a la palabra, nos metemos bajo su cobertura, nadie nos va a poder detener. Cuando se metan las autoridades terrenales, se van a tener que parar ante una autoridad celestial. No van a tener autoridad suficiente para detenernos. Yo me acuerdo que un día andaba yo en San Vicente, y en la empresa donde trabajo es bien llamativa, los grandes carros, y vengo yo y empecé a revisar una cámara, y en San Vicente, uno de esos pasajes, lo dejé yo el carro en la esquina, y yo dije, aquí no me va a parar la policía porque es pueblito. Lo dejé mal parqueado, habían más carros. Pero cuando yo me metí a revisar la cámara, de repente pasó alguien en un pickup verde, doble cabina, polarizado, bajó la ventana, solo la bajó así y me dijo, hey, quité el carro de ahí. Yo dije, a saber qué le picó, pero ya se lo voy a quitarle. Yo estaba reportando la cámara y solo fue a dar la vuelta. Cuando fue a dar la vuelta se parqueó y se bajó. Y entonces le vi la placa, subcomisionado. Uy, ya me metí en problemas. Y me dijo, dame tu licencia, dame la tarjeta de circulación y hacete por allá, te voy a poner una esquela y te voy a decomisar las placas. Disculpe, le digo yo, también hay más carros ahí. Sí, me dijo, pero con vos estoy hablando. Te dije que quitaras el carro de ahí. Y empecé yo a ponerme a cuentas con el Señor como todo rebeldito, ¿verdad? Porque tenía razón, yo no tenía que parquearlo ahí. Tenía razón en ponerme la esquela. Y yo le dije, Señor, este me quiere poner la esquela, pero no permitas que el diablo venga a pisotearme a mí. Porque yo hago rema a tu palabra que soy hijo tuyo. Sé que Él es autoridad, pero yo también soy autoridad. Y hago rema a la palabra y pesa más la autoridad celestial. Señor, ten misericordia de mí, que no me ponga la esquela. Tú sabes cómo soy económicamente. Y entonces vino todo molesto, sacó su celular y como era su comisionado, él no andaba esquela. Saca el celular y yo le digo, Señor, que no le salga la llamada. 1, 2, 3, 4. Cuando iba por la quinta me empecé a reír. Yo dije, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque conoces mi petición. Y me senté, y cuando me senté, él empezó, siguió marcando, y yo contándole las marcadas. Hizo 12 marcadas, 12 llamadas. De las 12 llamadas, ninguna le salió. Y entonces vino molesto y me dio los documentos y me dijo, te salvó la campana. Y yo dije en mi mente, este burro no sabe que no es la campana, sino que es el Rey de Reyes, que respalda a sus hijos. Y agarré los documentos y él me dijo, pero quítate de aquí, porque si no, no te voy a dejar ir del pueblo. Porque yo soy el subcomisionado, y me enseñó la placa. Y yo le dije, sí, está bien. Agarré, me subí al carro y me fui. Pasando la cuadra, iba una fila de policías caminando hacia donde nosotros. En la esquina me la encontré. A las 2 cuadras, cuando doblo, vi que ahí estaba la caseta policial. O sea, era tan fácil que él me detuviera el carro. Pero aún así, así como pasó en San Vicente, así como pasó en El Espino, así como pasó aquí en esta historia, siempre el Señor respalda a sus hijos. Y no importa lo que nosotros emprendamos, si lo emprendemos en el nombre del Señor, todas las cosas se nos harán realidad. No importa cómo nosotros pensemos que estemos frustrados, no importa el tiempo que hayamos pasado con ese milagro solicitándole, Señor, quizás ya te olvidaste de mí. Mire, la gente nos puede decir que nosotros estamos locos. La gente puede decir, en lo profético la gente no nos entiende. No nos entiende. Y nos dice, ustedes se ponen a saltar como locos y se ponen a gritar como que el Señor está sordo. No, no está sordo, estamos llamando la atención. Estamos llamando la atención como aquel que le decía,
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y venían los religiosos, los discípulos, y le decían, Señor, está gritando mucho, está molestando mucho, cállalo. Y el Señor ya lo había visto. Y el Señor decía, que le cueste más. Que me llame la atención, que le cueste más. Porque el Señor, aunque es todopoderoso, siempre dice, tú tienes que hacer un movimiento para conseguir tu milagro. Tú tienes que moverte para conseguir el milagro. Tú tienes que moverte para que ese muerto se levante. Tú tienes que hablar y declararlo, soltar la palabra, soltarla. Y la gente dice, está hablando en el aire. No, no está hablando en el aire. Dice en Isaías que esa palabra no va a regresar vacía, que yo la estoy generando, yo la estoy produciendo. Produce tu milagro, porque nosotros tenemos el ADN del Rey. Y si Él genera, nosotros también generamos, porque parte del Señor, el soplo de vida que nos dio en el Génesis, lo tenemos interno. Y le podemos hablar a un muerto en el nombre de Él y levantarlo. Y le podemos hablar al milagro y decirle, ese milagro, come, ven a mí. Ven a mí. Y Él le decía, Talita, come, come. Usted le puede decir a su carrera, no sé cuál es su milagro, no sé qué es lo que está esperando, pero le puede decir a su carrera, come, licenciatura, come, esposo, come. No, es que estoy muy cipota, por eso no puedo estar pidiendo esposo. No, es que se está anticipando, porque los hijos del Rey vemos lo que no es visible terrenalmente. Estamos más allá, estamos a futuro. Estamos profetizando a 4, 5, 10 años. Ah, Señor, yo quiero estar en un gran ministerio. Yo quiero ser una predicadora, un predicador. Yo quiero ser uno de alabanza. Cuando el Señor a mí me escogió en una pupusería. Y su palabra yo no la creía. Porque así le pasa a uno cuando el Señor lo escoge. Uno dice, Señor, ¿cómo te vas a fijar en mí? Tomando, asistiendo a los cultos. Yo había salido del tabernáculo central, no creía en profecías, no creía en danza, no creía en nada de lo que hacemos. Y se levantó alguien que tenía profecía, conocía a la hermana con la que yo estaba cenando, y le dijo, hermana, ¿usted lo conoce? Sí, es un amigo mío. Levántese que el Señor le quiere dar una palabra. Dígame, le digo. Dice el Señor que vas a ser predicador de mi palabra. Y esto es profético lo que estoy haciendo. Y cuando Él me dijo así, sentí que me traspasaron el corazón con una lanza, pero era una lanza de amor. Y empecé a llorar y yo dije, Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿qué es esto? Porque nunca lo había sentido. Señor, ¿qué es esto? Porque no sé, no puedo ni explicar lo que estoy sintiendo. Me pasó igual que Pablo cuando fue allá y dijo, yo no sé lo que vi. No puedo explicarlo. Y lo mismo me pasó a mí. Yo decía, yo no sé lo que vi, yo no sé lo que sentí. Pero lo que sí sentí es que algo brotaba dentro de mí. Algo brotaba y yo decía, Señor, ¿cómo te vas a fijar en mí? ¿Cómo voy a predicar? Si yo no he estudiado, si yo no sé nada de la Biblia. Yo solo sé que tú existes, pero de ahí yo no sé ni versículos. Y sentía que algo me decía, no te preocupes, yo te preparo. Y pasó el tiempo y esa palabra, yo decía, ¿cuándo se va a cumplir la palabra? Pasó 1 año, pasó 2 años, 3 años. Él me conoció porque mi hermano Pablo, el pastor Pablo, él se congregaba en la iglesia donde yo conocí lo profético. Y cuando yo llegué, yo empecé a llevarme con el vaso, con el ciervo que he usado en ese momento. Y yo decía, ¿por qué es ese anhelo que siento, ese magnetismo que siento por estas cosas proféticas? Yo no entiendo que alguien agarre un poco de sal y me lo eche como que me va a cocinar. Yo no entiendo que me echen aceite. Quizás me van a poner a la brasa. Pero no es eso, es lo profético. Porque cuando nosotros hacemos un acto profético, eso desata el milagro. Porque el Señor hizo
proféticamente cuando vino a esta tierra, desató muchos milagros proféticos y la gente no lo entendía. Porque aquí en este milagro le decían, no, ya no lo molestes. Lo que vos estás solicitando ya está perdido. Lo que vos estás solicitando se acabó, no vas a llegar ahí. Ya están cerradas las puertas. Se acabó, por más que estés orando, el Señor no te oye. Así habla el mundo. Pero esos son los enemigos como cuando estaban construyendo el muro. Y decían, no lo van a terminar. El error de ellos es que escucharon mucho y detuvieron el muro. Si nosotros no escuchamos lo terrenal, sino que escuchamos lo espiritual, la obra se va a hacer. El milagro se va a terminar. Lo que estás solicitando en tu vida, el Señor lo conoce. Yo no lo conozco, pero Él sí lo conoce. Y eso se va a terminar. El milagro se va a concluir. Nosotros estamos pidiendo que alguien venga a Cristo. Nosotros estamos pidiendo, quizás por una enfermedad terminal. Dice el Señor, si tan solo crees. ¿Qué le dijo al papá? ¿Qué le dijo el mensajero, el que llegó? Le dijo, si tan solo crees. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no cree, aquí está perdiendo el tiempo. Porque aquí solo están los que creemos. Si no, estamos calentando sillas. Pero si usted cree, el milagro se va a desatar. No que el hermano venga y me ponga mano. No que la pastora venga y me ponga mano. No que el ministro venga porque él tiene tantos años en el evangelio. Si usted abre la boca, usted desata la palabra. Aquel llegó y le dijo, Señor, solo si tú desatas la palabra, no es necesario que me visites. Yo soy autoridad y tú eres autoridad. Desata la palabra y sanará. La desató y sanó. O quizás somos nosotros como la mujer del manto, que quizás no creemos con solo que desate la palabra. Y entonces venimos y estamos a la distancia del maestro y le decimos, no, Señor, con solo que toque el manto. No, Señor, yo me voy a... Quizás la fe me falta solo para la palabra, pero si llego al manto consigo el milagro. Si llego al manto lo desato. No sé si el Señor te ha dicho, ponete a orar en las madrugadas y así desatas el milagro. No sé si el Señor te ha dicho, no, mira, tenés que buscarme temprano, 5 ayunos y desatas el milagro. Quizás la misma receta que le está dando a usted no sea para el hermano, pero ambos desataron el milagro. La mujer del manto desató el milagro. El otro que iba pensando, Señor, ve a mi casa y yo desato el milagro, también lo desató. Los procedimientos no son iguales para todos. El trato es personal, pero nosotros somos autoridad. Y cuando somos autoridad, nosotros desatamos. Dice el Señor que Él vino y Él nos hizo linaje escogido, sacerdocio santo. No, Señor, yo no soy nada. ¿Cómo que no va a hacer nada si es un hijo del rey? ¿Cómo que no va a hacer nada si usted lleva por su sangre la sangre del rey? Si los hijos de los reyes allá en Europa, aunque sean unos vagos, pero cuando son hijos del rey llevan la autoridad. Y lo mismo es aquí. Él cuando nos encontró vagos. Hoy somos vagos en el Señor, mire hasta dónde andamos. Pero trabajándole a Él, porque ya nos hizo reconocer. Cuando los hijos de los reyes toman el mando, son unos grandes zánganos. Pero después empiezan a decir, no, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Y empiezan a regenerarse. Lo mismo es el Señor en nosotros. Y cuando nos empezamos a regenerar, nosotros empezamos a agarrar más autoridad. Y cuando empezamos a agarrar más autoridad, desatamos la palabra y se hace. Porque tenemos más autoridad en el reino. Porque en el reino no funciona como en lo terrenal. En lo terrenal solo le dan la placa y el uniforme y usted va a hacer lo que quiera. Pero en el reino no, hay que someterse. Hay que someterse y empezamos a adquirir más autoridad. Y cuando adquirimos más autoridad podemos decir al milagro, ¡come! Y el milagro va a venir a nosotros. Para ir terminando le voy a contar otra anécdota. Yo soy divorciado. Fui divorciado. En lo terrenal busqué a mi esposa. La primera mujer con la que yo estuve, no me casé, la encontré en una cervecería. La segunda mujer no la encontré en una cervecería, pero la encontré tomando.
La tercera mujer que el Señor me dio fue mi esposa. ¿Y sabe cómo la encontré? La encontré trabajándole al rey cuando yo no la pedí. Porque el Señor tiene cuidado de sus hijos. Y los milagros se desatan, dice, buscar primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y yo decía, Señor, quizás no hay mujeres buenas. Quizás no hay mujeres buenas, mejor solo que mal acompañado. Si le pregunta a ella, le va a decir lo mismo. No con las mujeres, pero por supuesto. Él va a decir, no habían hombres buenos. Todos me salen podridos. Ella pensaba lo mismo también por lo que había pasado. Ninguno de los dos iba buscando nada cuando yo llegué. Y cuando yo llegué, la célula estaba en la casa de él. Yo la conocí trabajándole al rey y ahí nos conocimos. Y de repente ya se nos empezó a cruzar por la mente que podía haber una relación. Y aún así le pedíamos señales al Señor. Y yo decía, Señor, dame una señal si es ella, dame una señal si es ella. Y el día que estábamos presentando a mi hija, yo ya había sentido de presentarla, tenía 12 años. Y yo decía, quizá ya muy grande, mejor ella sola que se presente al altar. Ya muy grande, Señor. Y el Señor un día le tocó a una pastora y me dijo, dice el Señor que presentes a tu hija. Ay, padre, le digo yo, lo que yo estaba sintiendo, no, el fin de semana, le digo, sin pensarlo, porque es orden del rey. Y la presentamos y ahí fue ella, y solo éramos amigos. Y agarró la pastora proféticamente un lirio. Me recuerdo que el lirio tenía 3 varas. Y me dijo, hay 3 peticiones en tu corazón. Una de ellas, me dijo, ahorita la más grande te la entrega el Señor y está detrás tuyo. No creas que no la incluimos en la presentación, porque estaba la mamá de la niña, estaba la niña y estaba yo al frente. Pero ella estaba en primera fila y estaba detrás mío. Y me dijo, no creas que no la incluye, está detrás tuyo. Y lo que vos me has pedido en tu corazón, eso se va a hacer, me dijo. La petición ya está hecha. Ya se soltó en el reino. La provisión que tú esperabas y nunca pensaste obtener, ya está. Y es una mujer del reino. Cuando usted busca las cosas en el reino las hay. Cuando usted las busca terrenalmente, se va a ir a dar en los dientes, como yo me fui a dar y como ella se fue a dar. Pero cuando nos sometemos al Señor y buscamos, el milagro se da. El milagro se dio en mi vida, cuando el Señor la trajo a ella. Y la trajo de una forma herida tremendamente. Un testimonio, tal vez en otra ocasión se los puede cantar. Pero un testimonio tremendo. Si conmigo habían barrido en la calle, con ella fue peor. Le hicieron un hoyo y ahí la metieron. Pero de ahí nos sacó el Señor. Porque Él resucita muertos. Porque igual como pasó ahí en esa historia, Él resucita muertos. Dice que Él rescata del hoyo nuestras cabezas. Esa es la traducción. Cuando un evangelista quería meterse allá con los indígenas y no podían traducir qué era el hecho de la salvación, y dice, es el que saca del hoyo tu cabeza. Cuando te meten, cuando te tienen enterrado, listo para darte, Él de ahí nos saca. Él de ahí nos saca y nos hace reyes y sacerdotes aquí para declarar sobre nuestras cosas, sobre nuestro parámetro, sobre nuestra delimitación. Por eso es que nosotros somos gobernadores, igual que José. Las mismas historias de la Biblia, no, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento. Sí, pero dice que toda la palabra es instruida por Dios y útil para redarguir, para consolar, para instruir en justicia. Toda la palabra no dice el Nuevo Testamento. Ah, no, es que eso pasó allá, es que eso no es doctrina, porque como no se repite. Sí, no es doctrina, pero el Señor lo hizo. Sí, no es doctrina que sanan con lodo, no es doctrina. Sí, pero Él lo hizo. Y si Él lo hizo, lo pueden hacer sus hijos. Yo no sé cuál es la petición que estás teniendo este día. No sé cuál es tu milagro. No sé si ya lo han enterrado. No sé si ya lo velaron. No sé si son huesos que ya los metieron allá. Pero aquel siervo, cuando cayó aquel cadáver, resucitó. Porque
porque dijo, dame a mí doble porción, y se cumplió. Aún muerto, el milagro se hizo. Aún nuestros huesos. Abraham dijo, yo no quiero ser enterrado allá. No se enterró allá porque aún los huesos tienen valor de los hijos del rey. Aún los huesos pueden hacer un efecto a los que ya están del otro lado. Y usted y yo no somos huesos todavía. Y si se considera hueso, ahí le explico a aquel que le dice, hablarle a esos huesos secos. Hablarle a esos huesos secos para que se hagan de carne otra vez. Para que se regeneren otra vez. Porque yo no sé cuál es el que está pensando que su milagro ya estaba tendido. Ya no hay, para mí ya no hay salida, Señor. Para mí todas las puertas se han cerrado. No, es que yo ya no tengo salida, todo el mundo me dio la espalda. Sí, a mí también me la dieron. Y cuando uno viene a Cristo, todo el mundo le da la espalda. Cuando uno viene a Cristo, ellos piensan que nosotros somos las ovejas negras cuando somos las blancas. Pero eso no importa si al Señor Jesús los propios hermanos no le creían que era el Mesías hasta que resucitó. ¿Cómo no lo van a hacer con nosotros? No nos creen. No creen que estamos profetizando cuando nosotros ponemos la mano sobre nuestros hijos y tú vas a ser una mujer de Dios, tú vas a ser una profeta de Dios, tú vas a ser un evangelista. Cuando usted viene y llega y le dice, Señor, gracias por la casa que me has dado, aun cuando está alquilando, pero usted está llamando el milagro, usted está llamando el milagro, usted le está diciendo el milagro, come, come. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie y acuérdese de esa petición que lo está matando, esa petición por la cual ha estado usted orando, esa petición que ya lleva años, días, no sé cuántos años lleva, no sé si ya lleva 18, 24, 36, no sé si fue el paralítico, no sé si fue la del flujo de sangre, no sé cuántos años, cuántos días lleva con la petición, pero si usted ahora cree lo que va a pasar en esa piscina, puede pasar en su vida. Lo que va a pasar ahí como demostración profética de que usted está saliendo del agua y está agarrando vida, eso va a pasar en su vida. Lo que vamos a hacer ahí como demostración, hágalo realidad. Suelte la palabra en su vida y eso se hará. No es necesario que alguien más se la venga a soltar. Él ya le escribió para nosotros. Y si ya la escribió, eso es ley. Eso es ley. Salte la palabra. Yo no sé qué está pensando, yo no sé cuál es su milagro, pero Él sí lo sabe. Dígale, dígale. El Señor quiere acción. Quiere que como aquel que le empezó a decir, ten misericordia de mí. Dígaselo usted, ten misericordia de mí. Hable, mueva su mano, llame la atención de Él. Los demás no importan. Los demás no importan. Consiga su milagro. Consiga su milagro. Dígale a su milagro, come. Come. Come ese milagro. Venga a mí. Venga a mí. Dígale a su milagro. Llámelo. El Señor quiere acción. Hay que nos digan locos. Eso no importa. El evangelio es locura. El evangelio es locura para los que se salvan. Alabo al Rey, porque mi milagro cubre. Están viniendo a mí. Estoy desatando el milagro. Cume por lo que estás pensando, dice el Señor. Porque el milagro viene. Porque el milagro viene, desátelo. Abra su boca. La gente piensa que estamos locos. Sí, estamos locos. Sí, nosotros le hablamos al aire porque aún el aire va a obedecer. ¿Quién es este? Porque los vientos le obedecen. Usted es hijo de Él. Yo soy hijo de Él. Los vientos le obedecen. ¿Cómo no va a obedecer el milagro? Ocupe su autoridad. Ocúpela. Ejerza la autoridad en el reino. Él le dijo en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino.
El reino que está allá, que venga aquí. Lo mismo es con nosotros. No piense que solo allá es la vida en abundancia. Dijo, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Ejerza. Siga adelante. Lucha por su milagro. Han llegado a decirle, no, tú no lo mereces. No es que lo merezca, es la misericordia del Señor. Aquí nadie se merece nada, pero a Él le place dar. Aquí nadie merece nada, pero es su voluntad. Él nos vino a regalar. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Come con ese milagro. Come con ese milagro, dice el Señor. Llámalo. Ejerce la autoridad que te he dado y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted y yo ya lo tenemos. Y si ya lo tenemos, ya tenemos el poder. Ya tenemos el poder. Llámelo.